Dios los bendiga, mis amados hermanos. Una vez más estamos aquí con otra clase para nuestro grupo familiar. Esperando que se esté gozando como siempre. Mi deseo es que ustedes se lleven muy bien, que se gocen, tengan comunión y que aprecien a su líder de grupo familiar que está haciendo esfuerzo por estar ahí enseñándoles la palabra del Señor. Apóyenlo, anímenlo, usen palabras positivas cuando hablen de él. Acuérdense de él en su cumpleaños y tengan buen tiempo y gócense en el nombre del Señor. La siguiente clase que vamos a seguir estudiando, ¿en qué nivel espiritual me encuentro? La clase número 2. La semana pasada hablamos de la clase 1 sobre el tema creciendo hasta la madurez espiritual. Dios espera que crezcamos y vamos a crecer en el nombre de Jesucristo. Vamos a crecer en el nombre de Jesús. Repita conmigo, vamos a crecer en el nombre de Jesús. Dile a su hermano, vamos a crecer en el nombre de Jesús. Y la Biblia nos habla, el versículo que vimos la semana pasada, en 1 Corintios 3:1. Dice, de manera, hermanos, que no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, os de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? La semana pasada empezamos a hablar y vimos que había 3 tipos de hombres, 3 tipos de personas en la iglesia. La iglesia universal, la iglesia cristiana, todo el mundo, en cada iglesia, sin excepción, en cada iglesia del mundo existen estas 3 clases de personas: el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Los naturales, ya vemos la semana pasada, son las personas que no conocen a Jesucristo. Van a la iglesia, les gusta, pero no han entregado su vida a Jesucristo. Y este momento vamos a hablar sobre el hombre carnal. El hombre carnal. Pero examinemos nuestras vidas antes de ver los tipos de personas que existen para entender en qué nivel espiritual me encuentro. ¿Me encuentro como niño espiritual, joven espiritual, adulto, maduro espiritual? ¿En qué nivel? Pero eso es bueno, hermanos, que nosotros nos examinemos a nosotros mismos, nos critiquemos a nosotros mismos y empecemos a ver qué es lo que estoy haciendo. ¿Estoy creciendo realmente? ¿O qué necesito hacer para crecer? Como creyentes es importante aprender a cuidar. Primer blanco es cuidar. Cuidar lo más sagrado que el Señor ha puesto en nosotros, que es nuestra salvación. En Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 4, miren lo que la Escritura nos dice. Nos dice, por tanto, es necesario. Y cuando la Biblia dice que es necesario, no se puede de otra manera. Es muy importante. No la hacemos sin esto. Dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, que no se nos olviden fácilmente. Por eso, la razón que grabamos los servicios en la iglesia con DVDs y con CDs, la razón que los hermanos que trabajan muy duro para prepararte estas notas que tú tienes en tus manos, lleva tiempo preparar estas notas. Y hay personas que están haciendo este trabajo. Hay personas que están grabando. Tenemos nuestro hermano que está grabando estas clases y el trabajo de reproducirlas. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que estamos oyendo, a las cosas que estamos viendo y a las cosas que estamos leyendo. Dice, no sea que nos deslicemos. ¿Se puede deslizar un cristiano? Sí. ¿Se puede perder? Claro, puede perder su salvación. Sí se puede. Hay muchas personas que te van a decir que no se puede. La Biblia nos habla que sí se puede. Sí se puede. Pregúntale al que tenía un talento en la Biblia, ¿dónde terminó? Pregúntale a las 5 vírgenes insensatas, ¿dónde terminaron? Es por eso que tenemos que tener cuidado. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros? Dice la Biblia, si descuidamos una salvación tan grande. Fue algo tremendo lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Amados, no podemos tomar en poco lo que Jesucristo hizo.
Él sufrió, a Él le dolió. Sufrió mucho por nuestra salvación. Nuestra salvación es grande. Nuestra salvación es grande. Nuestra salvación es grande porque nuestros pecados son perdonados y tenemos derecho de ir al cielo. Nadie, el dinero no te puede comprar eso. Nada te puede comprar eso. La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando a Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, dice, y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Hoy en día, desafortunadamente, hemos tomado las cosas de Dios. Siguiente blanco, tomado las cosas de Dios. Tomado las cosas de Dios, el siguiente blanco, como algo extra que tenemos que hacer, como algo que si me queda tiempo lo hago. La pobreza, siguiente blanco, pobreza, la pobreza espiritual está atacando duramente la comunidad cristiana a nivel mundial. Una mayor parte de los cristianos nos enfocamos en las cosas materiales, siguiente blanco, materiales, mucho más que las cosas de Dios. Muchos se olvidan hasta de sí mismos. De sí mismos se olvidan, no se cuidan ellos mismos, no cuidan su salud, siguiente blanco, no cuidan su salud. Trabajan hasta que su cuerpo ya no aguanta. Y en la iglesia, para la iglesia, siempre ponemos excusas. Siguiente blanco, excusas. Que el trabajo, que mi esposa, que mis hijos, que mi vecino. Aún en la iglesia vivimos sensitivos. Siguiente blanco, sensitivos a cualquier cosa. No nos pueden decir nada porque nos retiramos, nos enojamos, nos ofendemos. Y hasta peleamos. Siguiente blanco, peleamos con nuestros hermanos. Hoy estaremos hablando de los 3 tipos de hombres que existen en nuestra iglesia y también hablaremos del cuidado que necesitamos para llegar a crecer espiritualmente. Siguiente blanco, crecer espiritualmente. Necesitamos crecer, hijos. Necesitamos crecer. Todos necesitamos crecer. Todos necesitamos crecer. Todos necesitamos renovarnos día con día. Es el deseo de tu pastor. Y tu pastor, el deseo que él tiene también es renovarse día con día. Día con día. Diremos, dejaré la leche, pero no comeré carnes sino vegetales, que mantendrán mi cuerpo sano para glorificar al Señor. Lo que sea, pero estás fuerte. Crece. Hay que crecer en el nombre de Jesucristo y estar fuerte. Pero mira lo que pasa. Según los estudiosos, los que hacen encuestas en las iglesias, dicen que el 20% de la iglesia no ora nunca. Déjeme decirle, yo creo que hay más. Yo creo que es más, que nunca oran. El 25% dice, nunca lee la Biblia. No levante sus manos si usted no lee la Biblia. Ya les he dicho, hay muchos chismosos. No. El 30% no asiste nunca a la congregación. No asiste. Siguiente blanco. El 40% no da sus diezmos ni ofrendas de ninguna clase. Porque estás oyendo a los burladores de ahí afuera que se ríen y critican a todo aquel que le da al Señor. No importa que tienes tu dinero en la cantina, no importa que lo tienes el dinero en los casinos, pero no le vayas a dar a Dios, mejor dáselo al diablo. Cuidado con eso. El 50% nunca recibe estudios bíblicos, ningún tipo de enseñanza que les pueda hacer crecer o madurar. Siguiente blanco, hacer crecer o madurar. Hacer crecer o madurar. El 60% no asiste nunca a los servicios de la iglesia. A los servicios, siguiente blanco. El 95%, oigan, esto es triste, nunca ha sido capaz de ganar, siguiente blanco, ganar a alguien para Cristo. No te avergüences del Señor. Si el 20% nunca ora, tú tienes que orar por los alimentos. Aun cuando estés en un restaurante, ora, que la gente oiga que es diferente a ellos. Que tu comportamiento sea diferente. Somos del Señor, no te avergüences. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios. Tú eres hijo de Dios y no tienes nada por qué sentirte avergonzado.
eres hijo de Dios, que se avergüencen ellos por vivir solos, pero tú gózate, porque tu Padre Celestial te está mirando de los cielos. Entonces veamos los tres tipos de hombres. Una vez más, la semana pasada hablamos sobre el hombre natural. Hoy nos toca hablar del hombre carnal. El hombre carnal es una persona que ha recibido a Jesucristo en su corazón, pero todavía se deja llevar por los deseos de la carne. Siguiente blanco. Deseos de la carne. Por los deseos de la carne. Los carnales, dice en 1 Corintios 3, 1 a 4, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como carnales. Como carnales, como niños en Cristo, de beber leche y no anda porque aún no eres capaz ni soy capaces todavía. Dice, las personas carnales son niños, siguiente blanco, niños espirituales. Son niños espirituales. Pablo alimentó la iglesia de leche, con leche espiritual, sabiendo que con su nivel de espiritualidad provocaría en ellos confusión y posiblemente muerte espiritual por no entender. Muchos se confunden, no entienden y por eso no reciben lo que es la palabra de Dios, no la pueden masticar. Las personas carnales no están desarrolladas para alimentarse de alimento sólido, por lo tanto son débiles. La leche. Los cristianos carnales no perseveran en el conocimiento de la palabra. Dice, yo no les puedo hablar como espirituales, porque no permanecen como espirituales. No les puedo hablar de eso, sino como carnales. Una de las principales causas por las cuales el creyente no madura es por su ignorancia de la palabra de Dios. Siguiente blanco. Ignorancia de la palabra de Dios. Ignorancia de la palabra de Dios. No vemos que lo único que transforma la mente y el corazón del ser humano es la palabra de Dios. Nada más lo puede transformar. La psicología no puede transformarlo. La psiquiatría no lo puede conformar. Nada lo puede transformar. Es la palabra del Señor que transforma el corazón y la mente del ser humano. La palabra de Dios. Y cuando el cristiano no persevera, siguiente blanco, persevera en ella, dicha transformación no tiene su obra completa. Por eso hay que perseverar alimentándonos de la palabra del Señor. Si nos alimentamos de la palabra del Señor, vamos a crecer, vamos a madurar, vamos a estar fuertes. El mismo Pablo, el apóstol Pedro, exhorta a todos los creyentes a crecer. El apóstol Pedro dice, hay que crecer. Sí, tengo que crecer. No solo en la gracia, sino también en el conocimiento bíblico, dice. En el conocimiento bíblico. La ignorancia, amados, no es ninguna bendición. No es ninguna bendición. Oseas 4:6 en la palabra nos dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. No hay usted. Tenían unción, tenían dones, talentos, pero falta de conocimiento. Falta de conocimiento. No solo en la gracia, también en el conocimiento bíblico. Según Pedro 18 dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora bien, este crecimiento bíblico es progresivo. Es paso a paso, que va desde los principios básicos de la fe. Desde recibir a Cristo. Los principios del comportamiento, siguiente blanco, comportamiento de los hijos de la luz. Antes estamos en tinieblas, hoy fuimos trasladados al reino de su luz admirable. La naturaleza y dones espirituales y los temas más profundos y reveladores de la Biblia. Este conocimiento provee la sabiduría para que el Hijo de Dios se conduzca en verdadera luz y no de acuerdo a los principios humanos. Siguiente blanco, mundanos e instintos carnales. Que no nos comportemos con los principios mundanos y los instintos carnales. Por eso en su principio el creyente es como un niño espiritual. Acaba de nacer, el cual no puede alimentarse de alimento sólido, sino de leche espiritual, la cual constituye los principios básicos de la palabra del Señor. Juan 3:16. Los principios básicos. Según de Pedro 2:2 dice, desea como niño recién nacido la leche espiritual para que por ella crezcáis para salvación. Los principios básicos. La leche. Sin embargo, los corintios no habían avanzado
Se habían quedado como niños espirituales y como carnales en su estudio de la palabra del Señor, que después de tanto tiempo, Pablo les tenía que hablarles como a niños. Y si los iba a dar leche, no les puedo hablar lo que Dios quiere todavía para ustedes, de los planes de Dios, de lo que Dios va a hacer con ustedes, porque no eran capaces, ni son capaces todavía, dice. Tenemos que crecer. El autor de la carta a los Hebreos toca un punto semejante al amonestar a los cristianos por su falta de conocimiento bíblico y les dice, porque debiendo ser ya maestros, mucho tiempo, hay que crecer después de tanto tiempo, tener necesidad de que os vuelvan a enseñar los primeros rudimentos de la palabra de Dios, el ABC espiritual. Hay que salir del ABC espiritual, los cuales de las palabras y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero alimentos sólidos los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por el uso de la palabra, por estar leyendo la palabra, por estar estudiando la palabra, tú te ejercitas. Y tú vas a conocer lo que es el bien y el mal. Tus sentidos espirituales van a ser ejercitados. Vas a discernir. El avanzar en el conocimiento de la palabra de Dios es clave para alcanzar la madurez cristiana. Madurez cristiana. Tenemos que avanzar en el conocimiento. Pregunto, ¿cuántos versículos bíblicos te conoces? Qué bueno sería que practicásemos aprender de memoria versículos bíblicos en el grupo familiar. ¿Qué tantos te conoces tú? ¿Cuántos versículos bíblicos puedes hablar de memoria? Y cuando eres maduro, espiritual, eso va a contribuir a tener un mejor discernimiento del bien y del mal. Y no va a ser muy fácil que alguien te engañe por las doctrinas apóstatas. Esta es una característica de los cristianos espirituales. Los cristianos carnales tienen actitudes pecaminosas. Dice 1 Corintios 3:3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Otra característica de los cristianos carnales es que a pesar de haber realizado su profesión de fe, aún continúan de tener actitudes, algunas actitudes, siguiente blanco, actitudes pecaminosas. En la Biblia se les exhorta a los hijos de Dios a abandonar toda actitud pecaminosa. Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas, pero ahora dejad vosotros todas estas cosas, ira, enojo, blasfemia, malicia. Muchos creen que la malicia no es pecado. El don de sospecha no existe, hermano, es malicia. Se llama malicia, es pecado. Palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos y revestidos de nuevo, el cual conforme a la imagen del que nos creó, se va renovando. Se va renovando, se va renovando hasta el conocimiento pleno. A pesar de estos consejos que nos da la palabra del Señor, algunos miembros de la iglesia de Corinto, por su inmadurez, habían caído en conductas pecaminosas, las cuales ellos veían mal. Ellos creen que estaban bien. El cristiano carnal es tremendo esto. Siempre cree que él está bien. Anda en la carne, está bien. Pelea y dice, ¿a poco si me fumo un cigarro, me voy al infierno? Bueno, yo te pregunto, ¿a poco te vas a ir al cielo? ¿A poco si tomo, me emborracho, me voy a ir al infierno? Te pregunto, ¿a poco si te emborrachas vas a ir al cielo? Contéstame. Si la palabra del Señor dice que nada va a entrar con mancha y con arruga, ya imagínate nomás. Hermano, salgamos de esto. Salgamos de esto. Reconozcamos que necesitamos este cambio y crecer. Si crecemos, Dios nos va a bendecir, nos está esperando. Nos la voluntad de Dios que progresemos como verdaderos hijos de luz, desechando todo de la carne,
que el que practica tales cosas está excluido de la gloria de Dios, dice. Es clara la palabra, hermanos. Es clara. Entendamos, es la Biblia lo que nos habla, no soy yo. Y el sonido que oyes nada más, pero esta no es mi palabra. Es palabra del Señor en Gálatas 5, 16, 23. Dice, digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, va a pelear en contra del Espíritu. El Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, dice, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías,